Tenemos nueva polémica en las instituciones de la Unión Europea. Una bastante interesante en mi opinión, es bastante diferente a las que hemos tratado en otras ocasiones, porque si lo recordáis, ahí hemos hablado más de posible despilfarro de dinero, que era cuestionable, algunas cosas creo que no, hemos hablado de posibles injerencias extranjeras, interferencias extranjeras de países en las instituciones, hemos hablado incluso de puertas giratorias, casos reales que han sucedido en las instituciones de la UE, pero lo de hoy es bastante diferente, porque nos centramos en el polémico nombramiento de una persona de Estados Unidos para un alto cargo en la Unión Europea. Ese podría ser el titular, así que como hay mucho que contar, vamos con los detalles para que todo esto se entienda y se pille la polémica. A ver, a mediados de julio comenzó un revuelo en la Unión Europea, más diría yo en la euroburbuja realmente, al conocerse que Margrethe Vestager, danesa, una de las vicepresidentas de la Comisión Europea, esta mujer había nombrado como economista jefa de su área, el de competencia, a Fiona Scott Morton. A partir de ahora, Morton para los amigos. ¿Quién es esta mujer? Os preguntaréis. ¿Por qué salta la discordia con esta persona? Bueno, pues es una persona de 56 años, licenciada en Economía por la Universidad de Yale y doctora por el MIT, por el MIT. O sea que la tía tiene un currículum espectacular, porque además Morton ha sido consultora en gigantes digitales como Apple, Amazon o Microsoft, e incluso ha sido consultora en la administración de Barack Obama cuando este era presidente de los Estados Unidos. De verdad que tiene una trayectoria más que envidiable. Sin embargo, hubo diferentes eurodiputados, bastantes, y otras figuras políticas, siendo, diría yo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, la más destacable, que pusieron en cuestión este nombramiento de Morton para un alto cargo en la UE tan delicado, digamos, y fue por varios motivos. La primera de las quejas era por el tema de la nacionalidad, porque es de Estados Unidos, y el segundo porque podría haber, siendo sinceros, un potencial conflicto de intereses. Es decir, como se estaba comentando, Morton ya ha trabajado previamente para grandes tecnológicas como Amazon o Microsoft, por ejemplo. Además, los eurodiputados también se quejaron por la falta de transparencia en el proceso de selección para esta persona, en el proceso de nombrarla como tal. Ahora bien, ante todo esto, Vestager acudió al Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y ahí dejó claro que, según ella, sería un error privar a la Comisión Europea y a la ciudadanía de la UE de tener el mejor asesoramiento económico posible. Es decir, básicamente Vestager estaba diciendo: amigos, yo me banco acá a Morton porque la tía lo revale. No sé si siquiera esto se puede decir en Argentina, pero bueno. Básicamente le estaba bancando a muerte, le estaba apoyando, diciendo: oye, da igual que sea de Estados Unidos, entiendo que priorizamos la capacidad de la persona antes que su nacionalidad, ¿vale? Esto es lo que decía Vestager. Pero esta cuestión no quita que para hacer posible el nombramiento de Morton, pues la Comisión Europea tuvo que impulsar una derogación del requisito legal muy importante de que solo los ciudadanos de la UE pueden ser contratados para trabajos tan delicados, de tan alto cargo, digamos. Y es que el cargo al que iba destinada Morton es uno muy influyente, la verdad, ya que ahí está la capacidad de controlar y de prohibir los subsidios otorgados por los gobiernos, y también, sobre todo, esto es muy importante, su cargo es de donde se hacen cumplir las reglas a los gigantes digitales, en los cuales Morton ha trabajado previamente. ¿Empezáis a ver el conflicto de intereses? Pues por aquí nace. Ante todo esto, hubo 5 comisarios que se sumaron a que se revisara el nombramiento de Morton y que se crease un debate público antes de que se confirmase su selección, porque esta mujer estaba nombrada para el cargo, pero no ya contratada y trabajando en ese puesto, ¿vale? Es muy diferente. Estos comisarios, me parece interesante destacarlo, son Josep Borrell, que es el vicepresidente de la Comisión Europea también, el jefe de Asuntos Exteriores, digamos, español, Thierry Breton, comisario del Interior, francés, Elisa Ferreira, de Cohesión, Portugal, Paolo Gentiloni, de Economía, Italia, y Nicolas Smits, de Empleo y Asuntos Sociales, Derechos Sociales, de Luxemburgo. Y en cuanto a Macron, que lo he mencionado antes un poco de pasada, básicamente lo que él pedía, porque fue muy duro en sus palabras, era reciprocidad en este tipo de nombramientos tan delicados. O sea, Macron tal cual dijo lo siguiente: estaría totalmente abierto a tal configuración, o sea, la contratación de Morton, si los estadounidenses contrataran a un investigador europeo para estar en el centro de la toma de decisiones de la Casa Blanca, o si los chinos hicieran lo mismo. Pero por lo que veo, por ley tienen prohibido hacerlo. Esto fue lo que
dijo Macron, y además no se quedó solo con estas palabras, sino que preguntó de manera retórica en una de estas intervenciones en rueda de prensa que si es que no había nadie más adecuado en Europa para cubrir ese cargo, y que si ese era el caso, de que no teníamos a nadie indicado en Europa, entonces la situación era realmente dramática y preocupante, y tendrían que ponerse a invertir de manera masiva para poder sacar buenos europeos, académicos e investigadores en materia económica. Evidentemente iba con un tonito de ironía y dejó ahí la pregunta que lanzó al aire. Entonces, al final, entre estas declaraciones de Macron, la carta de los 5 comisarios y otra carta que firmaron los 4 presidentes de los 4 grupos más grandes del Parlamento Europeo, que son los conservadores, socialdemócratas, liberales y verdes, Morton se fue a la verga, amigos y amigas. De hecho, la propia Vestager puso un tuit el 19 de julio por la mañana confirmándolo. Vamos a traducirlo como siempre. La profesora Fiona Scott Morton me ha informado de su decisión de no asumir el cargo de economista jefe de competencia. Acepto esto con pesar y espero que ella continúe usando su extraordinario conjunto de habilidades para presionar por una fuerte aplicación de la competencia. Y aquí está la carta en la que decía que no iba a coger el cargo. Por tanto, Francia y el Parlamento Europeo han ganado este pulso a la Comisión Europea y ahora pues se ha abierto un debate muy interesante. Ha terminado la polémica, pero se ha abierto no otra polémica, pero sí una cuestión muy curiosa, y es: ¿debería la Comisión Europea contratar para altos cargos delicados solo a europeos, aunque tengamos a un chino, ruso o estadounidense que esté mejor preparado y sea apto para ese cargo? Este es un debate al cual no hay una respuesta definitiva por el momento, así que os lo dejo a vosotros para que le deis una vuelta. Y ya por último, suscribiros a este canal para no perderos nada, dejaros un like y veniros a Twitch a verme en directo.